Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les doy la bienvenida aquí a Pasos Perdidos, inmediatamente después de que concluyera esta sesión preparatoria donde fue ratificado no solamente Martín Menem como presidente del cuerpo, lo veíamos ya asumir nuevamente su lugar conduciendo la Cámara de Diputados, tiene mucho trabajo por delante, organizar las comisiones que se definirán a partir de conocer obviamente el decreto que convoca las sesiones extraordinarias. Estuvo el presidente de la Nación durante todo el proceso de la jura hasta esta definición de último momento con las designaciones de las autoridades del Congreso, de la Cámara Baja, junto con la Secretaria General de la Presidencia, Karina Milei. Aquí estuvieron en uno de los palcos, uno de los balcones que tiene hacia el recinto el espacio más grande, el hemiciclo de la Cámara de Diputados. Desde allí siguieron toda la jura, desde el primero hasta el último de los diputados, y también fueron recibiendo los gestos también de los diputados del oficialismo hacia las autoridades del partido. Estuvo el ministro del Interior, Diego Santilli, que también conversó un poco con los colegas, y más tarde, en algún momento, también apareció Manuel Adorni, el jefe de gabinete, que pasó por aquí un rato a saludar a los 96 ya diputados que tiene el bloque oficialista, que se consolidó como la primera minoría aquí en la Cámara. Algunas caras de tristeza, saludos hasta la próxima, de muchos diputados que terminaron su mandato, se van a sus provincias a seguir con su labor parlamentaria en los parlamentos provinciales. Otros vuelven a la actividad política partidaria y también a su actividad privada, pero bueno, un poco de caras largas, un poco de saludos de despedida y mucha alegría también de las familias y quienes acompañaron a los diputados electos y jurados, ya que el próximo 10 de diciembre empezarán en funciones con la actividad inmensa que va a tener esta Cámara, principalmente con el presupuesto 2026 en el horizonte próximo. De acá a los próximos días ya estará la convocatoria y entonces sí sabremos qué temas se van a estar tratando aquí en la Cámara de Diputados. Sabemos también que es muy probable que se debata otro proyecto en paralelo mientras está en la discusión del presupuesto 2026, que tiene que ver específicamente con un proyecto que ingresó este año pero que no pudo ser debatido todavía en la Cámara, que tiene que ver con la exteriorización de los ahorros que tienen los argentinos no declarados. Antes de comenzar, vamos a conectar directamente con el Palacio Legislativo. Ahí está nuestro compañero habitual de todos los días, Fernando Fraquelli, ahora en modo móvil. ¿Cómo estás, Fer? ¿Se te extraña aquí en el piso? ¿Cómo les va, Amanda? Muy buenas tardes a todos ahí en el piso de Diputados Televisión, en una jornada también importante en este recambio institucional que empieza a dar la República Argentina, que la semana pasada fue el Senado Nacional, que ahora es la Cámara de Diputados, la ratificación de Martín Menem como presidente del cuerpo para el periodo 2026, el resto de las autoridades, Cecilia Moró, Luis Petri, también en lo que va a ser la mesa de conducción de esta Cámara de Diputados a lo largo del próximo periodo. Y claro, empiezan también las expectativas de los diferentes bloques, de los diferentes diputados en torno a la convocatoria a sesiones extraordinarias. Se espera que el viernes, información que algunos ministros deslizaron en algunos de los pasillos de esta Cámara Baja, esperando la jura y después de la jura de los diputados nacionales. El viernes podría ya estar el anuncio, conocerse el decreto del presidente de la Nación, Javier Milei, por el cual convoca al Congreso de la Nación a sesiones extraordinarias. Algunos dicen podrían ser en dos convocatorias, una desde el 10 de diciembre hasta el 31 y posteriormente una segunda convocatoria a partir de la segunda quincena de enero del 2026 hasta finalizar el próximo 28 de febrero. Es una posibilidad, veremos si finalmente se cristaliza el próximo día viernes, y por el otro lado esperar cuál es el temario que habilita el presidente de la Nación. Vos bien señalabas, presupuesto 2026, uno de los temas centrales para el presidente de la República, y posteriormente reformas.
que han planteado ya desde distintos sectores del gobierno, como es la reforma laboral, la reforma tributaria, que ya va a ser discusiones para los meses de verano, para el mes de enero, si es que se convoca después del 15, será para el mes de febrero, y si no, también gran parte de las discusiones y las reformas quedarán para el periodo ordinario 2026. Sí, Fer, ya se está disipando ahí en el recinto, en la zona de Pasos Perdidos, la presencia de los diputados y también de sus familiares, ¿no? Que estuvieron acompañándolos, la presencia también de funcionarios, el propio presidente de la Nación. Sí, claro, la presencia del presidente en el seguimiento de lo que fue la jura de los ministros, los saludos constantes con los integrantes del bloque del oficialismo, con el bloque de la Libertad Avanza, el silencio respetuoso al principio del bloque de Unión por la Patria, cuando ingresó el presidente de la República, Javier Milei, y hubo muchos saludos, muchas manos levantadas desde el oficialismo para con el presidente de la Nación, y posteriormente lo que fue ya la jura de los futuros diputados, de los diputados que se van a incorporar ya a partir del próximo 10 de diciembre, y posteriormente los mensajes que fueron dejando los distintos bloques políticos cuando argumentaron el porqué la necesidad, en su mayoría, de continuidad de Martín Menem como presidente de la Cámara de Diputados, el mensaje del propio Martín Menem y también los argumentos que expresaron Unión por la Patria, Germán Martínez, y los distintos referentes del Frente de Izquierda, Miriam Bregman y Néstor Pitrola, del por qué se abstenían de votar la continuidad de Martín Menem en la conducción del cuerpo. Exactamente. Fer, por último, preguntarte también un poco el clima que hay ahora. Vos seguiste toda la jura desde justamente sobre la cabecera de las autoridades de la Cámara. Fue bastante tranquila, hubo al principio algunos gestos, algunos intercambios de expresiones, pero en general los 125 que juraron en esta jornada lo hicieron bastante pacíficamente. Así es, muy tranquilo, hubo en algunos momentos un cruce digamos, de los distintos sectores en torno a la presencia del presidente Javier Milei, por parte de la Libertad Avanza, con los saludos para el presidente y el grito de libertad, libertad, y por el otro lado, desde Unión por la Patria, cantando también en torno, no a favor del presidente, pero con cánticos vinculados a su sector. Pero lo cierto que con mucha tranquilidad se llevó adelante esta jura de los diputados nacionales. Hubo un primer cruce que a lo mejor puede ser ya marcando señales de lo que van a ser las discusiones políticas en los futuros debates de la Cámara de Diputados. Cruce entre Agustín Rossi y cruce con Luis Petri, dos hombres de la política, de muchos años de la política, uno de Santa Fe, otro de la provincia de Mendoza, y los dos han pasado por el Ministerio de Defensa. Ahí hay muchos puntos en común y muchas diferencias también, y lo dejaron expresado en este primer cruce que han tenido en la Cámara de Diputados de la Nación. Efectivamente, bueno, y esto anticipa un poco el clima que va a haber en la Cámara de Diputados. Mucho debate por delante, algunas referencias que dejan la Cámara, diputados con mucha trayectoria que dejan la Cámara, y una Cámara de Diputados un poco más nueva, con personajes y referentes de los diferentes bloques que tienen poca trayectoria dentro del Parlamento, pero algunos con sus referencias en cada uno de los sectores. ¿Cómo viste a la oposición? El oficialismo estaba muy consolidado con sus 96 diputados. ¿Cómo vas viendo los distintos sectores de la oposición que también se van reacomodando en diferentes bloques?
Bueno, una oposición que va a tener, por un lado, un bloque mayoritario dentro de lo que es el sector de la oposición, que es Unión por la Patria, con sus 93 diputados, que hoy quedó también ratificado que Unión por la Patria continúa con el mismo nombre y conducido por la misma mesa, es decir, encabezado por Germán Martínez, y después distintos sectores de la oposición que se van a ir reacomodando en torno, principalmente en dos sectores muy fuertes, que son los que representan casi en su conjunto y en su mayoría a los gobernadores provinciales, tanto en Provincias Unidas, por un lado, como también en lo que tiene que ver con innovación federal. Veremos también cómo se van reacomodando esos sectores, veremos cómo también se va reacomodando lo que ha dejado y lo que ha impactado el resultado electoral en sectores históricos de esta Cámara de Diputados. Hablamos del PRO, hablamos de la Unión Cívica Radical, bloques reducidos en cuanto a los números y que ahora tienen que volver a juntarse como en los viejos tiempos de Juntos por el Cambio para intentar, bueno, empezar a construir ciertas mayorías y también poder tener presencia en los debates y en las distintas comisiones cuando tengan que ir conformándose. Veremos cómo se va a ir dando ese trabajo en conjunto entre los distintos sectores de la oposición. Por ahora quedó definido el oficialismo, quedaron definidas los diferentes sectores de la oposición. Veremos con el transitar de los debates cómo se van reacomodando los diferentes sectores políticos en esta Cámara de Diputados. Nosotros también podemos ir a la experiencia y ver cuál fue la foto de apenas asumió el presidente de la Nación, Javier Milei, con un oficialismo y una oposición también dividida, y después, con el correr de los debates, con el correr de los meses, 2 años después, gran parte de la oposición terminó toda junta en buscar la sanción de algún proyecto de ley y logrando sanciones de proyecto de ley que luego después, por esa construcción de mayorías que no pudo evitar el oficialismo, terminó siendo vetadas por el presidente de la Nación, Javier Milei, y en algunos casos insistidas por esta Cámara. Bueno, veremos cómo se va dando eso. Será a partir de los diferentes debates que tenga el Congreso Nacional, la Cámara de Diputados. Aman se está acercando y va a tener este primer contacto con Diputados Televisión. Ya se está poniendo auriculares para que también ustedes desde el estudio puedan conversar con él. Es el diputado Sebastián Pareja, diputado de La Libertad Avanza. Gracias, diputado. Bueno, primeras horas o minutos como diputado nacional. Bueno, ¿qué reflexión le merece esta nueva etapa en su vida política? Bueno, estamos realmente muy contentos, eso es obvio. Nos parece que estos días son realmente importantes para la democracia, que la Argentina está en un claro proceso de consolidación de la democracia y la presencia del presidente de la Nación rubrica un día como importante en la vida de la República, con lo cual lo disfrutamos de manera importante, sobresaliente. Claro. ¿Ya se piensa en proyectos o por ahora se está pensando a ver cuándo se convoca extraordinarias y empezar a discutir las primeras iniciativas que mande el presidente Milei? Mirá, sinceramente, en lo que a mí respecta, tanto en el Congreso de la Nación como en la legislatura de la provincia de Buenos Aires, estamos en un proceso de madurez, estamos en un proceso de crecimiento y en consecuencia tenemos un proceso de identificar los límites sobre los cuales nosotros poder manejarnos. Tenemos que ser mucho más responsables que antes. Mientras más somos, más responsables tenemos que ser. En esa lógica, los proyectos van a ser los sugeridos en principio por el Ejecutivo Nacional y después, en conversaciones con Gabriel Bonoroni como presidente del bloque, estaremos disponiendo la agenda que creamos necesaria llevar adelante. Bueno. Amanda, si hay alguna pregunta para con el diputado, te escucha. Sí, ¿qué tal, diputado? Muchas gracias por este minuto. Aquí Amanda Alma lo saluda desde el piso. Buenas tardes. Hola, Amanda, un placer. Bueno, juró hoy, se incorpora a la Cámara de Diputados, estábamos viendo el ritmo que va a tener el trabajo parlamentario. ¿Cuáles son sus expectativas más allá de las extraordinarias respecto a los próximos años? Le quedan 4 por delante. ¿Trae proyectos para incorporar cuando arranquen las sesiones ordinarias?
Las expectativas que tenemos como grupo es poder darle de cara a la sociedad un Congreso de la Nación más maduro, que rinda culto al ejemplo. Eso hace que los debates sean más enriquecedores, que bajemos un poco el nivel de conflictividad desde el punto de vista de los discursos, desde el punto de vista de por momentos lo payasesco que parecen algunas representaciones. Me parece que ahí es a donde tenemos que apuntar. Por supuesto que no es sencillo, es un cambio de época, como he dicho. En ese cambio de época tenemos que apuntar a esto, porque en definitiva esto que le estoy diciendo no es otra cosa que la batalla cultural a la que apunta el presidente de la Nación. Jofré, le quería consultar porque, bueno, en esta línea también de la que usted menciona que ahora que son más diputados, más responsabilidad también tienen, son un oficialismo empoderado para estos 2 próximos años, pero todavía que requieren de búsqueda de consensos. Bueno, ¿cómo ve esa relación que de alguna manera Casa Rosada está llevando a cabo sus conversaciones con los gobernadores y cómo ve esa relación a través de sus representantes aquí en la Cámara Baja, ¿no? Esos bloques con los que tendrán que hablar y conversar para, bueno, aprobar las reformas? Me parece que es una relación muy franca, muy sincera, una relación que también cambia la perspectiva de la cual todos estamos acostumbrados a ver. ¿Por qué digo esto? Porque la manera en la que se van tejiendo los acuerdos no son a partir de la dádiva o a partir del intercambio de distintas cuestiones. Nosotros cuando fuimos gobierno en el 23, que entraban muchos de nuestros compañeros con un bloque muy pequeño, siendo el gobierno nacional, tenía la posibilidad de enseguida distribuir cargos a cambio de voluntades legislativas. Eso no lo hizo. Me parece que el presidente de la Nación ahí a nosotros nos marcó una forma de trabajar. Esa forma de trabajar tiene que anteponer los caballos al carro. Anteponer los caballos al carro implica anteponer la línea de trabajo, el objetivo que tenemos como sociedad. Si ahí nos ponemos de acuerdo, empezamos a hablar y empezamos a trabajar en conjunto, y no al contrario. No puede ser que a partir de el préstamo económico de dinero o la obra pública que se entregue o el cargo ministerial o no ministerial, etcétera, recién ahí entendamos que hay que ir hacia una dirección, porque entonces lo que estamos haciendo es comprar voluntades sin un claro objetivo, sin una clara visión. Acá nosotros lo que hacemos fue invertir la carga de esta cuestión que la política nos tiene muy mal acostumbrada. Che, ¿estamos de acuerdo hacia dónde vamos? ¿Estamos entendiendo las transformaciones que hay que hacer? ¿Estamos entendiendo lo que necesita la Argentina? Bienvenido. Si después de eso, si después de habernos puesto de acuerdo, de haber acompañado, surge, como ha surgido en el gobierno del presidente, que el presidente identifica a algunos de esos actores como buenos, interesantes, óptimos para integrar el Ejecutivo Nacional, bienvenido, pero deberá ser producto de un proceso y no producto de un intercambio de cartas de una conveniencia electoral momentánea, porque entonces vamos a caer en que el día que se te acaba el poder que tiene el Estado, se acaba la visión del país que tenemos, y en eso no podemos caer. Muchas gracias, diputado Pareja, por estos ratitos aquí en Diputados Televisión. Por favor. Y muchas gracias, Fer, también. La primera vez. La primera, pero no la última. Pero no la última. Amable. La primera, pero no la última. No la última, seguramente. Exactamente. Sebastián, ¿podemos confirmar el viernes entra la convocatoria extraordinaria o no? Yo no lo puedo confirmar porque voy a tener una reunión con el presidente del bloque casualmente ahora, que seguramente me va a informar de esos pasos y de esa agenda, así que no quiero desinformar. Bueno, muy bien, lo esperamos seguido por Diputados Televisión. ¿Cómo no? Será un placer. Bueno, muy bien, gracias. Ahí estaba, Sí, Sebastián Fer. Pareja, el armador, así lo llaman, el armador en la provincia de Buenos Sí. Aires y en distintos distritos por parte de la Libertad Avanza. Bueno, se van retirando, Aman, Bien. Mili, los que son los diputados nacionales aquí desde el recinto. Bueno, Fer, muchas gracias y en cualquier momento nos reencontramos contigo porque todavía están ahí los diputados, algunos saludándose, como decía el diputado Pareja, ya
integrándose formalmente a los bloques. Meli Jofre, bienvenida, buenas tardes. Ay, ¿cómo estás? Es verdad, no nos saludamos. Te hice intervenir ahí porque tuvimos esta nota y bueno, siempre es una buena ocasión que los diputados nos vayan conociendo a quienes hacemos periodismo parlamentario. Así es. Bueno, y ahora aprenderse todos los nombres y todas las caras, Sí, ¿no? de la mitad Siempre, más o menos de la Cámara. El primer día, cuando juran, ¿no? Vemos a todos ahí un poco parecidos, así que vamos a tener que empezar a distinguir. Algunos sí ya más visibles, pero otros son 127 nuevos, así que... Sí, son un montón. Hubo por lo menos algunos que no pudieron jurar por problemas de salud. Uno es el caso del ex gobernador Schiaretti. Sí. Juan Schiaretti estuvo transitando en estos días una situación de salud en la cual ya está recuperado, pero bueno, le impedía estar formalmente aquí. Vemos al diputado Cipollini de la provincia de El Chaco. Sí, con polémica esta tarde, ¿eh? Ay, Cipollini. sí, estuvo con polémica. Volvemos nuevamente rápidamente al móvil, que tenemos más diputados también por aquí para conversar. Muy bien, Amanda, Sí. Meli, acá estamos con el diputado Néstor Pitrola, flamante diputado del Frente de Izquierda que regresa a esta Cámara de Diputados de la Nación. Bueno, ¿con qué expectativa ya arrancar esta nueva etapa? A una batalla política feroz. Vos sabés que el cuadro de Argentina es dramático. Cierran una fábrica todos los días, una es poco. La agenda del presidente de reforma laboral, reforma previsional, reforma impositiva, y para agravar la condición de los trabajadores. El pacto que se va a firmar dentro de 48 horas con los Estados Unidos es el más colonial de la historia. Le supera lo que haya hecho Rivadavia o el pacto Roca-Runciman. Argentina depende de Donald Trump. Baja el dedo y esto estalla. Lógicamente vamos a luchar por los derechos de los trabajadores, defendiendo los convenios colectivos, defendiendo el sistema jubilatorio, un salario mínimo equivalente a la canasta familiar. La Argentina está siendo devastada para un negociado del capital financiero que por otra parte va a terminar en un estallido. Argentina va a un default, no tiene reserva, no tiene dólares, se fugan los capitales, no hay inversión y agrandarle la jornada a los trabajadores no va a crear nuevo empleo. Ya lo vivimos en los 90, lo vivimos después del 2001, las reformas laborales trajeron desocupaciones masivas. ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora mismo? La caída del poder adquisitivo, la gente no compra nada, no hay mercado interno. La avalancha importadora. Y después tenés unas tasas de interés que paralizan la economía. No, vamos a colocar el programa de los trabajadores obreros y socialistas por el que fuimos votados al servicio de la lucha que va a estar muy fuerte en la calle, quiera o no quiera la CGT, que está haciendo colaboracionismo con el gobierno de Milei para defender sus cajas. Nosotros vamos por la lucha, ya el 19 y 20 de diciembre vamos a tener una gran movilización de sindicatos combativos, de movimientos de desocupados, de los jubilados de todos los miércoles, con todo el Frente de Izquierda apoyando, para decir no a la reforma laboral que nos quiere llevar al esclavismo y no a ninguna modernización. Muy bien, Amanda, Melissa, acá está el diputado junto a nosotros, el diputado Néstor Pitrola, que ya los está escuchando. Gracias, Fer. Diputado Pitrola, muchas gracias por este contacto aquí en Diputados Televisión. Lo vamos a tener seguido aquí en el canal. Preguntarle y agradeciéndole este minutito una pregunta muy pequeña, muy sencilla respecto también a cómo ve la composición de la Cámara. Un oficialismo muy consolidado con una mayoría como primera minoría. Y bueno, también los distintos bloques que van integrándose. Le pido una reflexión muy cortita, que ya estamos cerrando el bloque. Sí, la libertad avanza, los fachos libertarios, como los llamo yo, se han transformado en la primera minoría. Es el cuadro de derrumbe de toda la oposición, incluida la peronista, que va a ir a nuevas divisiones. Bueno, en este cuadro nos vamos a tener que desenvolver. Es un parlamento completamente fragmentado, una Cámara con multiplicidad de bloques, de monobloques, de interbloques, etcétera, un radicalismo rompiéndose, un peronismo rompiéndose. Creo que la Argentina
alumbra la crisis definitiva de los partidos políticos que nos gobernaron las últimas décadas. Gracias. El Partido Obrero y el Frente Sí. de Izquierda están empeñados en una nueva alternativa política de los trabajadores a este cuadro. Muchas gracias, diputado, por este ratito. Le pido disculpas, estamos cerrando ya el bloque y el programa, así que muchas gracias por este ratito. Gracias, Fer, también por darnos todas las voces de los diputados. Al contrario. Hasta cualquier momento. Al contrario, gracias a ustedes. Muy bien. Estamos Muy bien, gracias. repasando. Meli, ustedes. Dale, gracias, Fer. Estamos repasando con algunos diputados la reflexión sobre lo que está sucediendo ahora tras la sesión preparatoria, la jura de los nuevos legisladores, la incorporación de los diferentes diputados que a partir del 10 de diciembre recién van a comenzar con sus tareas. Sí, esta sesión preparatoria es la formalidad del ingreso a la jura. Hay 4 fórmulas para jurar, cada uno ha elegido qué fórmula utilizar, por eso se reúne a los diputados con la misma fórmula de jura del mismo distrito para que lo hagan en conjunto y luego, bueno, muchos diputados incorporan sus propios discursos. En este momento estamos viendo la jura de diputados de la provincia de Buenos Aires, Meli. Sí, así es. Bueno, María Teresa ahí saliéndose un poco de libreto en esa, María Teresa en esa García. jura. Pero hubo... sí, perdón, María Teresa García. Hubo un montón de diputados que juraron por distintas causas, Sí. por distintas personas, y ahí es donde, bueno, se generaron también esas ovaciones o abucheos, gritos desde los palcos, ¿no? Con los diferentes invitados que había, que no eran solamente familiares de los legisladores, sino también militancia, ¿no? En su mayoría, por supuesto, oficialista. Los palcos, ¿no? Sí, colmados todos. La primera y segunda y hasta la tercera bandeja llena de gente, Sí. algunos familiares, como decías, con sus niños. De hecho, algunos diputados ingresaron con sus niños o niñas a la jura, pero esa dinámica, ¿no? Como en la provincia de Buenos Aires son tantos diputados, bueno, se Y encima reúnen. uno de los primeros distritos en jurar, ¿no? Porque recordemos que va por orden alfabético y que también, dependiendo de la fórmula que eligen los nuevos diputados, bueno, ahí pasan en grupo y es donde se mezclan. Sí. Donde veíamos grupos, ¿no? De diputados de la Libertad Avanza con diputados de Unión por la Patria, ¿no? Así que ahí estamos viendo también ese momento. Sí. ¿Dónde están jurando acá los diputados también de la provincia de Buenos Aires? Nos convocan nuevamente desde el móvil. Es una jornada de mucha intensidad en el Congreso, sobre todo en el Palacio Legislativo. No, Amanda, Sí. Meli, pensamos que ya se habían retirado todos los diputados, Sí. pero bueno, la producción sigue encontrando legisladores nacionales y aquí está Lisandro Almirón, hombre de la Libertad Avanza, hombre de la provincia de Corrientes. Bueno, se abre un nuevo momento en lo que tiene que ver con la vida institucional, pero también para el oficialismo en esta Cámara de Diputados. Sí, es así, Fernando, gracias. Bueno, la verdad, muy contento porque uno se representa los 2 años atrás cuando recién entramos a la Cámara y toda la experiencia que se fue acumulando, porque imagínate que a diferencia de otros bloques, nosotros arrancamos sin tener quien te traspase ese conocimiento tan esencial para el manejo de las comisiones, para las sesiones ordinarias, para el manejo administrativo dentro de la casa. Así que fue un aprendizaje rápido, intenso, porque Ley Bases despertó mucho movimiento, y tener la posibilidad hoy de ver un Congreso con más de quizás 95, integrado por 95 diputados del bloque de la Libertad Avanza, para nosotros nos llena de orgullo. Pensar que hace poco menos de 4 años el presidente estaba solo, abajo de ese mármol donde estaba hoy, arengando al bloque, se sentaba Javier y la verdad que es un momento épico, si se quiere, para la historia de la política argentina. Y creo que hay un quiebre, un paradigma que marca y posiciona a la Libertad Avanza como un curso de la historia distinta de la historia en los últimos años, tanto electoralmente, por todo lo que significó el proceso de transformación, la modificación incluso del sistema electoral a nivel nacional, como es el caso de la boleta única, que muy bien lo pidió el presidente hoy de la Cámara,
transportar eso a las distintas provincias. Así que yo creo que muy contento, creo que se abre una nueva etapa donde la gente tiene muchas expectativas y con números que nos van a permitir trabajar de otra manera. Bueno, Aman Sí. y Meli, el diputado Almirón, los escucha. ¿Qué tal, diputado Almirón? Buenas tardes. Gracias por este minuto aquí en Diputados Televisión. Quería pedirle también una reflexión sobre la presencia de las autoridades del Poder Ejecutivo aquí en la Cámara, ese respaldo a una sesión donde se recambia la mitad de la Cámara justamente. No es habitual que vengan las autoridades. ¿Qué reflexión les lleva? Bueno, Amanda, Meli, muchas gracias. Sí, nos queda primero la reflexión de un presidente muy consustanciado con la actividad parlamentaria, con una conexidad que hay hoy entre el Ejecutivo y el Legislativo para el trabajo de las normas que necesita el país. Y también el acompañamiento, de hecho, de algunos gobernadores que estuvieron presentes. El caso del gobernador de mi provincia creo que es un gesto claramente de formar parte de la agenda nacional y de estar dispuesto al diálogo, que es la apertura que están generando algunos ministros, en el caso del nuevo jefe de gabinete, el ministro del Interior, que hoy también estuvieron en el palco. Claramente hay una apertura, un cambio en la manera de encarar esta segunda etapa del gobierno del presidente Javier Milei, y sin lugar a dudas puesto en algo tan claro y tan evidente, que es que no alcanzan estos 2 años que quedan y hay que pensar en un escenario de 2027 donde lo podamos repetir a Javier Milei como oferta electoral a la presidencia de la Nación. ¿Qué tal, Bien. diputado? Los saluda Melissa Jofré. Bueno, y preguntarle de cara a las sesiones extraordinarias que vienen, los temas que ya se conocen en lo inmediato, la aprobación, ¿no?, del presupuesto 2026 para el año que viene. Bueno, sobre esa discusión, ¿qué expectativa hay de cómo se pueda dar en estas semanas que le quedan al mes de diciembre? Bueno, las expectativas son muchas para, en primer lugar, el consenso que se ha logrado para obtener el dictamen favorable en la Comisión de Presupuesto y Hacienda que nos permite tratar el presupuesto. Es fundamentalmente, creo que hoy, esencial para la vida institucional del país, y creo que están dadas las condiciones para tratar y aprobar el proyecto de dictamen en mayoría, así que me parece que es una novedad respecto a la conformación del nuevo Congreso, como también los proyectos importantes que se vienen instalando en la agenda, que son modificación penal, la reforma penal, la reforma tributaria y por supuesto la reforma laboral, que es una demanda prácticamente de la pyme, del sector más lastimado por la industria del juicio, y creo que en ese sentido hay un claro norte, que es tratar de empezar a equilibrar y que eliminemos aquellas normas que nos hacen daño en términos de poder desarrollar el país, y sigamos en este norte que tan claramente lo marca el presidente de la Nación. Por último, preguntarle, diputado, se ratificó Martín Menem como presidente del cuerpo con la gran mayoría de los diputados. Sí, bueno, para nosotros es una alegría enorme, porque imagínate, nosotros arrancamos proponiendo al presidente de la Cámara en el 2023, y con mucha humildad, con 38 legisladores que entendían que había que respetar la tradición parlamentaria, y quien llevaba el gobierno tenía que tener su presidente, y en este caso creo que hubo madurez política para que Martín dé sus primeros pasos como presidente de la Cámara. Indudablemente ha sido un presidente que ha conformado a todos los espacios. No es fácil lograr el consenso que se logró hoy, no es fácil haber construido este bloque que se constituye en la primer minoría, e incluso desarrollar, como se ha desarrollado hoy, la sesión dentro de lo que el voltaje que se maneja en la Cámara, en total armonía y equilibrio, y creo que el resultado se condice con lo tratado en labor parlamentaria, así que significa que está funcionando el diálogo y los acuerdos están claramente ratificados por este Congreso. Muchas gracias, diputado, por esta comunicación aquí en Diputados Televisión. Gracias, Fer, también por traernos a todos los diputados las distintas voces.
Dale, un fuerte abrazo, Amanda, y bueno, un saludo a todos Diputados TV que están siempre, creo que son los primeros en llegar, obviamente, y los últimos en irse, así que... Bueno, es parte de nuestra función también. Gracias, Lisandro, muy amable. No, gracias a ustedes. Bueno. Muy bien, Lisandro Almirón, Sí. otro de los protagonistas de esta sesión preparatoria, sesión de jura que tuvo la Cámara de Diputados. Gracias, Fer, por estar ahí en Pasos Perdidos. Está instalado justamente, Fer, en el ingreso de los diputados al recinto, por eso estratégicamente puede lograr hablar con todos los diputados. Diputados, Meli, de distintas expresiones políticas, ¿no? Sí. Bueno, obviamente el oficialismo, que está con una representación mayoritaria, y los distintos bloques. Bueno, esto que destacaba Almirón, ¿no? La verdad que hoy fue la celebración de La Libertad Avanza, porque él mencionaba, ¿no?, que hace 4 años, cuando debutó La Libertad Avanza en el recinto, eran solamente 2 diputados, uno de ellos el propio presidente Milei, ¿no? Y hoy pasaron a 95 integrantes. Está bien, no son todos violetas puros, como le Sí. decimos nosotros, pero son 95 de un mismo bloque, y esto hizo que, bueno, se genere un hecho histórico, porque desde 1990, hace 35 años, que el peronismo siempre era el bloque con más cantidad de integrantes. Hoy quedaron con 2 abajo, quedaron 95 a 93, estos 2 extremos del recinto, y hay una pelea que surgió ahora, a último momento, hoy, respecto de la tercera fuerza. Sí. Quedaron empatados 22 a 22, 2 interbloques que se conformaron. Sí. Si te parece, Dale, los repasemos un repasamos. poco, porque decíamos ya las semanas anteriores que cuando ingresaran los nuevos diputados se iba a reorganizar un poco el escenario. Entre ellos, bueno, cuántos integrantes iba a tener finalmente La Libertad Avanza, que fue sumando de a 1, de a 2 diputados, principalmente del bloque del PRO y de algunas Claro. provincias, y consolidó este número de 95, 96 que se estaba planteando por estas horas. Unión por la Patria fue perdiendo algunos diputados también que estuvieron ahí dando su decisión o planteando su decisión de abrir su propio bloque, Sí. algunos que son representantes de gobernadores. Sí, como los 3 catamarqueños en el día de ayer, y también otros 2, bueno, que no se adhirieron a Unión por la Patria, más allá de haber competido por el peronismo. Hablamos de un tucumano y un puntano. Que entraron por la lista de Fuerza Patria. Exacto, sí. Sí, no con ese sello, pero bueno, Sí, era pero el era esa peronismo, era alianza. la expresión exactamente. Veamos lo de los bloques. Bueno, lo de los bloques, sobre todo no estos interbloques, te quería repasar porque se conformó Sí, sí, ya. finalmente el bloque Provincias Unidas con 18 integrantes, pero sumó a otros bloques y juntaron un interbloque que se llama Unidos. Sí. Y que hoy, a poco antes de que comenzara la sesión, decían, bueno, somos la tercera fuerza. Están conformados, como te decía, Provincias Unidas, Encuentro Federal, donde quedaron Pichetto y Mazot, y la Coalición Cívica, donde quedaron Ferraro y Frade. Son 22. ¿Qué pasa? Se conformó otro interbloque al que se terminó sumando a lo último la radical Karina Banfi, que ella va a tener un monobloque de ahora en adelante, que justamente se llama Adelante Buenos Aires, y con el PRO, con el MIT, con la UCR, donde quedaron 6 radicales de Mendoza, de Chaco, de Entre Ríos y de Corrientes, y con Garrido, José Luis Garrido, que es un monobloque de por Santa Cruz, hicieron un interbloque que también tiene 22. Y esto es importante por la representación en las comisiones y también las autoridades de la Cámara, ¿no? Tal cual, por eso una de las vicepresidencias quedó sin resolver. Que es la tercera que él habían propuesto y se suponía que era de Provincias Unidas, pero justamente con esta reorganización de los bloques habrá que ver a quién le corresponde finalmente esa vicepresidencia tercera. Esto es importante, parece una cuestión puramente de la organización política, pero va a tener que ver con las representaciones y las presidencias y autoridades de cada comisión. Sí. Por ahí no ya con las extraordinarias, que solo se va a conformar 3, 4 comisiones, incluso por ahí 2 comisiones para avanzar con los proyectos que, por el adelanto que nos daba nuestro compañero Fernando Fraquelli, muy probablemente este viernes conozcamos la convocatoria, por lo menos en la primera etapa de las extraordinarias, que podría llegar hasta el 31 de diciembre, donde nos enteraremos qué temas se van a estar trabajando. Pero ahí es clave porque tanto el oficialismo como Unión por la Patria, que tienen más definido cuántos integrantes tiene, se divide en definitiva por esa cantidad de miembros la participación en las comisiones.
pero para el año, ¿no? Para el año parlamentario que empieza el 1 de marzo, donde va a volver el presidente de la Nación, ahora sí, a dar un discurso. Ahora Claro. vino de espectador. Ante la nada más. Asamblea también, ¿no? Donde van a participar también los senadores. Exacto. Hoy hubo senadores, pero estaban como invitados, ¿no? Hubo senadores que acaban de jurar, que todavía no que asumieron. acaban de jurar, claro, los nuevos y los electos. Estaba toda la bancada de La Libertad Avanza, justamente del estrado a la derecha, que es por donde ingresa también el bloque oficialista. Así que allí, bueno, había besos, selfies y demás. De este lado, del otro lado del estrado de la presidencia, estaban algunas senadoras de Unión por la Patria y solamente 2 gobernadores. Gobernador de La Rioja, Ricardo Quitela, y gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés, que ahí Almirón lo destacaba, con su sucesor, que es su hermano. Exactamente. Bueno, son parte de las visitas que estuvieron hoy importantes, que vinieron a acompañar a los representantes de los sectores políticos que vienen aquí a hacer posesión de su banca para los debates que empiezan ahora, dentro de muy poquitos días, porque luego del feriado, cuando el 10 de diciembre ya formalmente entren en funciones estos diputados que juraron hoy, empezará el esquema de trabajo para que logren aprobar el presupuesto antes del 31 de diciembre. Esto es lo más importante porque tanto 24 como 25, como 31 y 1 caen miércoles y jueves, feriados, donde también la circulación por la ciudad y por el país es más complicada, ya que muchos argentinos se trasladan a sus provincias a pasar las fiestas, incluso algunos arrancan su periodo de vacaciones. Así que tienen, en definitiva, desde el 10 de diciembre hasta el 31 de diciembre, menos de 20 días para que en ambas cámaras se apruebe el presupuesto. Puede pasarse un par de días más, los primeros días de enero, si no se logra el consenso para aprobar el presupuesto en el Congreso de la Nación, pero toda la energía hoy del ministro del Interior, que lo veíamos hace un ratito nada más en uno de los palcos, junto a la Secretaría General de la Presidencia, el ministro coordinador, también jefe de gabinete, el presidente de la Nación, conversando, viendo y siguiendo la jura. Diego Santilli también estuvo conversando con los periodistas y está trabajando para que se apruebe el presupuesto 2026. Empezará el mismo día seguramente el debate, aquí convocando a comisiones, seguramente siga al frente de este debate Alberto Berti Venegas Lynch, que presidió la Comisión de Presupuesto hasta el 30 de noviembre, cuando terminó el año parlamentario, y estos días, entre el 30 de noviembre y ahora, bueno, estuvieron más bien articulando políticamente los distintos sectores para llegar el día de hoy con un bloque más consolidado desde el oficialismo. Y eso se vio bastante, ¿no? Porque lo que decías vos, Meli, una fiesta por parte del oficialismo, con la presencia de muchos invitados, con la presencia de distintos representantes, pero también con esta idea de la jura, de este paso institucional que supone que se renueva la mitad de la Cámara. Decíamos eso, que algunos diputados no pudieron jurar por cuestiones que tienen que ver más bien con con sus estados de salud, que no han podido estar aquí presentes, otros bloques que se van consolidando y también algunos de los diputados que se van, ¿no? Que se están retirando, que también estuvieron presentes porque hubo una sesión antes de la preparatoria, que fue una sesión donde se aceptaron estas renuncias, que igual después se ratificó el voto en la preparatoria. Sí, y algunos de los diputados que se van se quedaron también en ese sector que te digo, que estaban senadoras de Unión por la Patria y esos 2 gobernadores. Ahí había también diputados que, bueno, son salientes. El próximo 9 de diciembre culminan sus mandatos. Bueno, Silvia Los Penato estuvo también repartiendo besos, que se va a la legislatura porteña. Obviamente Diego Santilli ya había asumido como ministro del Interior, también fue, bueno, pasó por otros lugares, el espacio por donde tiene que circular las autoridades del Poder Ejecutivo, así que estuvo también repartiendo saludos. Y Tai Hackman, que renunció y volvió a asumir porque tiene un periodo de 4 años por delante. Martín Soria, que ya lo comentábamos, renunció para ser senador, juró la semana pasada, así que el 10 de diciembre ya arranca como senador ahí. Cristian Castillo, que también estuvo presente y renunció, habló, se despidió en esta sesión, que fue la sesión
especial donde todavía conducía Martín Menem porque Claro. eran los diputados del periodo anterior. Sí, sí, cuando se aceptaron las renuncias, como bien decís, no la composición que va a debutar el 10 de diciembre, sino la que tuvimos durante estos 2 años. Las que termina el mandato el 9, pero a partir de ahora y hasta el 9 de diciembre no pueden hacer nada, Sí. digamos. Están en funciones, pero sin nada. más testimonial que otra cosa. Están de mudanza, digamos. Están sacando las cosas de la Tienen que oficina. sí, tienen que sacar las cosas de los despachos. Hay un montón de lío también con eso porque históricamente eran los propios diputados los que le traspasaban a otro colega del bloque el espacio que ocupaban, pero se reformuló ya en el 2015 cuando Emilio Monzó era presidente de este cuerpo y esta presidencia también de Martín Menem toma el mismo criterio, que es la presidencia la que articula esta distribución de despachos para los diputados. Sobre todo porque la tradición, los despachos más codiciados son los del Palacio Legislativo. Claro, que no son todos. Y la tradición es que el segundo piso son las oficinas y despachos de la UCR y el tercero de Unión por la Patria. Desde Presidencia me llegó el dato de que Unión por la Patria va a permanecer en el tercero Porque tiene 94. Claro, 93. 93. Tiene 93. Pero el segundo piso, la intención es que la Libertad Avanza tenga más espacio físico, sobre todo porque reclaman que, por ejemplo, ahora van a ser 95 y no tienen una oficina que albergue la cantidad. Otra de las senadoras que ya juraron y que tuvieron su tránsito de 2 años aquí en la Cámara de Diputados fueron y estuvieron presentes, como decía Meli, en una de los sectores del estrado de la Cámara de Diputados, era Nadia Márquez y Emilio Orozco. Emilio Orozco la saludaron también los diputados cuando juraron de la provincia de Salta. Estuvo también el diputado Carlos de Alessandro saludando y despidiéndose de este recinto para dar paso también a su trabajo en el Congreso de la provincia de San Luis. Gladys Medina y Carolina Píparo, que también dejan el espacio aquí en la Cámara de Diputados para asumir otras representaciones. Pero lo importante es que se consolidó finalmente este recambio institucional. Es importante que se dé, es un contexto donde se consolida también la representación de la democracia, porque parece un acto protocolar, pero tiene muchas significaciones, sobre todo cuando recordamos que este Congreso estuvo cerrado en la última dictadura cívico-militar por 7 años, donde fueron intervenidos durante en 7 momentos de la historia distintos de la Argentina con los golpes militares por interrupción del sistema democrático también en el Congreso, así que se revalida todo esto. Sí, bueno, ahora el desafío, ¿no?, de la Libertad Avanza del gobierno, que, bueno, en estos 2 próximos años contará con mayor cantidad de legisladores y, bueno, podrá de alguna manera aprobar estos proyectos, o eso es lo que espera y a lo que aspira, aprobar los proyectos de reformas, comenzando por el presupuesto y otras iniciativas ambiciosas que tienen en carpeta, y sobre todo, ¿no?, en estos primeros meses que tenemos por delante respecto de, bueno, ese espaldarazo que tuvo en las urnas en las elecciones al consagrarse con triunfo en la mayoría de las provincias. Nos están llamando desde el móvil nuevamente. Contactamos. Amanda, Meli, acá estamos con el presidente de la bancada de Unión por la Patria, con Germán Martínez. Diputado Martínez, gracias por estos minutos para Con Diputados Televisión. Evaluación de esta sesión de jura, sesión preparatoria de la Cámara. Bueno, siempre tiene una carga de sesión en algún lugar formal, ¿no? Porque estamos hablando de una sesión en la cual se procede a la jura de los nuevos diputados, se determinan las autoridades de la Cámara, aquellos que tienen roles de responsabilidad en la Secretaría Parlamentaria, en la Secretaría Administrativa y en aspectos operativos del funcionamiento de la Cámara. Y se define un mecanismo de cómo se van a conformar las comisiones, así que tuvo mucho de eso. En términos políticos, me parece que lo más valioso es que ya la Cámara está en condiciones de poder, en el caso que el presidente convoque a sesiones extraordinarias, de poder hacerlo, de poder llevar adelante esa agenda. Nosotros lo decimos, quedaron 2 bloques muy fuertes, muy claramente identificables, los libertarios con 95 integrantes, nosotros con 93 integrantes, y después una cantidad de bloques de menor peso relativo en lo cuantitativo, que van a tener un carácter
decisorio a la hora de que se puedan enviar las iniciativas y que uno u otro de los grandes espacios parlamentarios intentemos conformar mayoría. Así que veremos cómo funciona, ¿no? Bueno, usted reconoció cuando hizo uso de la palabra el trabajo que hicieron los diputados nacionales que dejaron sus bancas o que la dejan el próximo 9 de diciembre. Nombró especialmente a Leopoldo Moró, nombró a Carlos Heller, dos referentes que tuvo el bloque. Sí, pero por su trayectoria, ¿no? Son dos personas muy queridas por nosotros, pero no sé, desde Carolina Jutrovic en Tierra del Fuego, pasando por Ricky Herrera en La Rioja, por mencionarte algunos, o mencionarte Emiliano Estrada en Salta, o Leila Chaer en Jujuy, pero siendo seguramente en algún lugar desagradecido con otros compañeros o compañeras. Bueno, tuvimos un enorme trabajo que yo reivindico, ¿no? Hoy en algún momento el presidente de la Cámara decía de la cantidad de veces que se sesionó en este año 2025 y las reuniones de las comisiones que hubo. Bueno, se olvidó de mencionar el presidente de la Cámara que esas sesiones las pidió la oposición, la agenda la fijó la oposición y esas reuniones en comisión fueron en comisiones presididas por la oposición o emplazando a las comisiones que fueron lideradas o dirigidas por los libertarios. Así que, por lo tanto, nosotros estamos convencidos que se hizo una gran tarea, hay que redoblar esfuerzo, necesitamos mucha unidad en nuestro espacio político, una gran capacidad de asumir el mandato popular, de ser la principal oposición política a este gobierno y de ponernos sobre las espaldas una tarea, a mi criterio, fundamental, que es darle a la Argentina un proyecto de país con propuestas, con programas concretas, que le devuelva la esperanza y materialice una alternativa que sea votable y asumible por el pueblo argentino como una posibilidad para pensar su futuro. Amanda, Meli, el diputado los está escuchando. ¿Qué tal, diputado Martínez? Amanda Alma lo saluda desde aquí, desde el piso. Primero que nada, saludarlo por este recambio institucional en la Cámara de Diputados y preguntarle también respecto al vínculo con el oficialismo. Fueron uno de los bloques junto con el Frente de Izquierda que no acompañaron la designación de Martín Menem. ¿Cuál es el análisis que hace, su mirada al respecto en virtud de, bueno, de que Menem igualmente fue ratificado como presidente? Bueno, era bastante evidente que Martín Menem tenía los acompañamientos necesarios para continuar siendo presidente de la Cámara. Nosotros, como hicimos cuando arrancó su gestión y como lo hicimos a mitad de su gestión, tuvimos y tenemos una mirada crítica respecto al ejercicio de su presidencia. Y al toque nomás diríamos, ¿no? A los minutos ya eso quedó claro, porque el discurso que hace Martín Menem como presidente de la Cámara reelecto no pensó en los 257 diputados y diputadas. Lo que hizo fue mirarla a Karina Milei, mirarlo a Javier Milei, mirar al staff de ministros y hablarle al Poder Ejecutivo. Cuando uno es presidente de bloque tiene que pensar en su bloque y tiene que pensar en su espacio político. Cuando uno es presidente de la Cámara tiene que pensar en la totalidad de los diputados y las diputadas. Bueno, eso no se viene dando en la Cámara de Diputados, eso lo dijimos y lo marcamos especialmente. Comisiones que todavía, quiero avisar que la Comisión de Juicio Político nunca fue constituida, quiero avisar que comisiones bicamerales importantes nunca fueron construidas, bicamerales que, por ejemplo, la oposición, en este caso Unión por la Patria, no preside ninguna comisión bicameral, siendo hasta este momento la primera minoría en las dos cámaras, sesiones que se levantaban porque se agredían entre los diputados y los mandaban a agredir para eso, fallas en la aplicación del reglamento permanentemente, bueno, una cantidad de cosas que claramente ha faltado ecuanimidad, ha faltado equilibrio, ha faltado en algún lugar sacarse la camiseta de un sector, por más importante que sea y por más que ejerza el gobierno, y ponerse la camiseta del conjunto de los diputados. Bueno, tiene una oportunidad, ojalá que la aproveche. Nosotros no acompañamos la designación como presidente, pero nosotros también nos quedamos con la conciencia tranquila, porque las cosas que decimos en el recinto las decimos en cada una de las oportunidades que nos encontramos con él. En cambio hay otros que son muy fraternos en el recinto y no saben las cosas que dicen en privado, ¿no? Nosotros tenemos una posición muy coherente siempre. ¿Qué tal, Germán? Te saluda Melissa Jofré. Bueno, consultarte, por supuesto, después de cómo quedaron finalmente constituidos los bloques, La Libertad Avanza celebra
ser la primera minoría. Ustedes también, como decís, son un bloque importantísimo en cuanto a cantidad de miembros. ¿Cómo queda la relación y el trabajo dentro del bloque que, bueno, justamente te ratificó como presidente, se ratificaron las autoridades el día martes y tuvieron una reunión de bloque en la que, por lo que me enteré, reinó el espíritu de unidad? Pero bueno, todos están viendo justamente esta salida que hubo de los catamarqueños y también de Jorge Fernández, que no se sumó finalmente a Unión por la Patria. Bueno, vamos por el vaso medio lleno, ¿querés? Y después hablamos del vaso medio vacío. Dale. Vaso medio lleno. Ayer tuvimos una gran reunión de bloque, como son las reuniones de bloque en el peronismo y en el campo nacional y popular, una reunión de bloque con mucha convicción y poniendo las ideas y nuestra mirada sobre las cosas sobre la mesa, en primer lugar. Así que, además del momento de la presentación, hicimos me tocó hacer una especie de evaluación de estos 2 años parlamentarios, de los distintos momentos que atravesamos, momentos donde nos costaba más conformar una agenda y una mayoría parlamentaria, y momentos donde no solamente logramos liderar la agenda, sino que inclusive logramos sumar más de 2/3 de los votos para rechazar 3 vetos del presidente de la Nación a leyes aprobadas por el Congreso. Y fuimos también mirando para adelante, diciendo, bueno, ¿cómo tienen que funcionar las cosas para poder, en primer lugar, actualizar el mapa político de nuestro espacio, que la mayor cantidad de compañeros y compañeras se sientan partícipes, protagonistas de este tiempo político, pero cómo hacemos para representar mejor a los que nos votaron y al pueblo argentino? Y ahí hay una tarea enorme que hacer, y ahí aparece la necesidad de pensar en la agenda, ¿no? Y ayer hubo muy buenas iniciativas respecto a cómo pensar esta agenda, una agenda que exprese esta mirada opositora al gobierno nacional, pero que también retome lo mejor del último tiempo, donde nosotros tuvimos capacidad de imponer nuestras ideas, de tener nuestra propuesta, de ponerla sobre la mesa y que puedan obtener una mayoría. Y allí obviamente aparece la agenda de la producción, aparece la agenda del trabajo, de las economías regionales, de la necesidad de las provincias, de la educación pública, de la salud pública, de la ciencia y la tecnología, bueno, de tantos elementos que son fundamentales para pensar una Argentina distinta a la que plantean los libertarios. Yo creo que ahí hay un muy buen clima de unidad, hay que encontrar siempre la manera de que esa unidad se exprese cotidianamente en las comisiones, en la toma de definiciones, en cada uno de los lugares donde necesitamos los máximos niveles de cohesión de nuestro espacio político. Primer elemento. Segundo, respecto a la conformación cuantitativa, si se quiere, en nuestro bloque, yo quiero hacer un repaso, primero de nuestro espacio político. La mitad de los diputados del bloque de Misiones se construyó a partir de la boleta que tenía Massa como candidato a presidente. La mitad de los diputados de Salta, del gobernador Sainz, se construyó en una lista que tenía Massa como presidente. La mitad de los diputados tucumanos fue con la boleta de Massa presidente y la otra mitad en un acuerdo que se hizo con el gobernador Jaldo, que lamentablemente uno de los integrantes de esa lista no integró nuestro bloque. La mitad de los diputados catamarqueños fueron electos con Massa presidente y la otra mitad con el nombre de Fuerza Patria en la provincia de Catamarca. ¿Qué te quiero decir? Que hay una cuestión que nosotros tenemos que empezar a hacer una reflexión fuerte en voz alta respecto a la representatividad y a cómo en el funcionamiento concreto del Congreso expresamos la representación de aquellos que nos votaron en cada uno de los territorios. Porque pudo no alcanzar, pero muchos decían en campaña, vamos a ir al Congreso a frenar a Milei. Bueno, para frenar a Milei hay que construir un continente amplio. No alcanza con un diputado, 2 diputados, 3 diputados. Necesitas 130 diputados para poder frenar a Milei. Entonces, ¿en dónde queda la representación política? En aquellos lugares que nosotros dijimos que íbamos a ser opositores y ahora nos corremos un poquito en función de determinadas necesidades territoriales. Y lo otro que quiero decir, perdóname, lo último, sí, es que esto que nos pasa a nosotros, miremos lo que ha pasado con los diputados del PRO y de otras fuerzas políticas que se sumaron a la Libertad Avanza. Pareciera que el pueblo, te voy a hablar en términos financieros, es como que el pueblo define
un orden primario de representación en el Congreso, pero que después hay una especie, como le llaman los analistas económicos, de mercado secundario, ¿no? Donde una vez que uno es electo diputado, viene acá y parece que puede hacer cualquier cosa. Y que en nombre de ese voto que tuviste, me voy para otro lado, voy para allá, voy para acá. No, hay que ser coherentes con la representación popular que cada uno tiene sobre sus espaldas cuando fue electo diputado o diputada nacional. Es un problema del peronismo, no solamente. Y yo tengo la obligación, como siempre, de que más allá de hacer esta reflexión en voz alta, una vez que está consagrada la situación, de ir a la búsqueda de los consensos que podamos obtener, inclusive con aquellos que no pertenecen a nuestro bloque, para tratar de conformar mayorías, y así como intentamos hacerlo con aciertos y errores en estos 2 últimos años, vamos a hacerlo de aquí en más también, ¿no? Muchas gracias, Germán, por este ratito aquí en Diputados Televisión. Como siempre, la buena predisposición para conversar con nosotros aquí en este canal público de la Cámara de Diputados. Hasta cualquier momento. No, gracias a ustedes y lamento la decisión editorial hoy que tuvo Diputados TV respecto a la transmisión. Nosotros hoy merecíamos tener una transmisión propia de la Cámara de Diputados. No es un 1 de marzo donde tiene que definir Presidencia de la Nación cuál es la transmisión que necesita la Cámara de Diputados. Nosotros estamos en condición de hacerla. Sé que tiene responsables institucionales todo esto. Manifiesto mi desacuerdo. Nosotros deberíamos haber tenido una transmisión propia con recursos de la Cámara. Es más, esa misma transmisión lo hubiéramos puesto a disposición de todos los otros canales y que sea la transmisión de Diputados TV la que termine viéndose de Ushuaia a La Quiaca. Terminamos viendo la transmisión de Karina Milei y sus amigos. Muchas gracias, diputado. Hasta cualquier momento. Gracias, Fer, también por todo el trabajón Hasta que... luego. Gracias. Gracias, Germán. Muy bien. Bueno, por Gracias. todo el trabajo Hasta que luego. venís haciendo ahí. Un beso grande y nos reencontramos aquí mañana. Pero cómo no, ahí estaremos. Adiós. Bueno, nuestro colega y compañero Fernando Fraquelli, ahí alcanzando a todos los diputados, uno de cada partido, podríamos decir, Meli, para tener la expresión de las múltiples voces que a partir de ahora van a quedar plasmadas aquí en el Congreso de la Nación, porque ya está formalizado el recambio del cuerpo. Así es, uno de cada color. Uno de cada color. Sí, bueno, como bien decías, esta sesión que hubo para aceptar renuncia fue de alguna manera una sesión despedida, pero no hubo para quienes se fueron la posibilidad de, bueno, de participar de algún debate más, porque después de las elecciones no tuvimos más sesiones ya. No, claro, quedaron pendientes algunos temas. Históricamente, cuando era distinta la Cámara, que era... como contábamos con los despachos, más bipartidista respecto a partidos tradicionales nacionales, radicalismo y peronismo, había últimas sesiones del año en noviembre, casi siempre 28, 29 de noviembre, maratónicas, donde se aprobaban muchas cosas que eran muy importantes para las provincias, sobre todo para los diputados que terminaban su mandato y no lograban renovar. No sucedió hace ya muchos años, que esto ya se perdió como tradición, pero sí la posibilidad de dar algunas últimas palabras. Algunos diputados que llevaron muchos años de trayectoria, que no van a volver seguramente nuevamente porque tienen edad avanzada y hay otras motivaciones ahora también para la representación política. Pero también, Meli, algunas caras que volvieron, ¿no? Sí. Los vimos debutando también como oradores en la última parte de la sesión, cuando ya Martín Menem había tomado el lugar de presidente nuevamente en el estrado de la Cámara. Pienso en Gisela Scaglia, que además va a presidir un bloque. Ella viene de ser vicegobernadora de Santa Fe, pero fue 4 años diputada acá en la Cámara de Baja, antes de irse de vicegobernadora a la provincia de Santa Fe, en el contexto de la gestión de Cambiemos, ¿no? Sí, un poco más de 4 años, ¿eh? Si te parece, vamos a repasar. Dale, ¿querés? sí, si querés lo Vamos a repasamos. repasar a una docena de diputados que vuelven, porque así como las elecciones nos dejan resultado de, bueno, a ver quién pudo ser reelecto, quién no, también tenemos algunos nombres de personas que, bueno, han pasado por la Cámara Baja y ahora justamente vuelven a un nuevo mandato como diputados nacionales. Si vamos a los números, entre la veintena que fueron reelectos y la docena que ahora vamos a repasar, en realidad Nuevos la son la mayoría son nuevos Sí. de los legisladores, ¿no? Sobre todo algunos con poca, como siempre decimos, ¿no? Con poca experiencia en la militancia política o en la trayectoria o en la función pública, que justamente provienen de La Libertad Avanza, que es un partido justamente, bueno, muy nuevo
y que todo el tiempo resalta lo épico y lo histórico de lo que se alcanzó en 4 años, Exacto. que en realidad sí lo es. Pero bueno, vamos a repasar, como te decía, esta docena de diputados que vuelven, y uno de los que tenemos es Luis Petri. Luis Petri, que viene por La Libertad Avanza, que hoy fue elegido como vicepresidente segundo, todavía ministro de Defensa, todavía no presentó su renuncia, y bueno, hoy se lo escuchó ya en el recinto a Petri, uno de los que trajo hinchada, te diría, porque cuando fue el momento de jurar, bueno, algunos coreaban su nombre. Incluso el presidente de la Nación, ¿no? Que tiene un vínculo personal muy aceitado con el ya exministro, porque si bien le faltan un par de días, quiere llegar al 12 de diciembre, que hay un acto particular del Ministerio de Defensa, pero ya es miembro de la Cámara Baja. Exactamente. Y estaba Carlos Presti, su sucesor, quien será su sucesor, ¿no? Petri fue diputado del 2013 al 2021, es decir, por 2 mandatos. 8 años. 8 años. Por otro partido. Exactamente. Viene hombre de la Unión Cívica Radical. En este caso, en su retorno, va a formar parte de La Libertad Avanza. Recordemos, él fue el candidato a vicepresidente de Patricia Bullrich en las elecciones de 2023, y luego esta dupla que mostró su apoyo a Javier Milei para el balotaje, finalmente terminó siendo parte del gobierno de Milei, y hoy ambos también, porque Bullrich lo hará desde el Senado, vuelven al Congreso. Petri trabajó con Bullrich en el pasado durante la gestión de Cambiemos. Trabajaban muy articulados porque él era el presidente de la Comisión de Seguridad Interior en ese momento. Sí. Durante la gestión de Cambiemos. Durante la gestión de Cambiemos, sí. Cuando Bullrich fue también ministra, ¿no? Así que bueno, por La Libertad Avanza tenemos Luis Petri. Después, por Unión por la Patria tenemos varios. Vos ahí me vas a ayudar un poco también, porque durante algunos años del kirchnerismo todavía yo no cubría Congreso. Dale, Llegué con Cambiemos, pero bueno, algunos obviamente me los acuerdo. Hablamos de María Teresa García, que fue diputada de 2005 a 2017. Y además secretaria parlamentaria del bloque, ¿no? Donde reúne las voluntades y organiza y articula el bloque, un rol muy importante. Exacto. Y bueno, y también ella era senadora provincial, ahora hasta hace poco. Fue senadora provincial. Exacto. Presidenta del bloque oficialista en el Senado de la provincia de Buenos Aires. Tenemos a Jimena López, de 2019 a 2022, más recientemente, no se fue hace tanto. Ella proviene del Frente Renovador, es masista, y cuando se fue en 2022 no llegó a completar su mandato hasta 2023, es porque se fue a un cargo en el Ministerio de Transporte de ese momento. Trabaja mucho en esos temas. Y además fue compañera de fórmula, encabezando la fórmula de la última elección junto a Tayana. Como son mixtas, hay que recordar que para diputados y senadores existe la ley de paridad 1 y 1, donde se intercala un varón y una mujer como representantes, o una mujer y un varón, en las listas. Ella fue la dupla, digamos, que estaba en la boleta. Sí, así es. Bueno, después tenemos a Horacio Pietragala Corti, de 2017 a 2019. Fue diputado 2 años porque en 2019, durante el gobierno de Alberto Fernández, se fue a ser funcionario, secretario de Derechos Humanos, hijo de desaparecidos. Hoy juró recordando la memoria de sus padres y por los 30.000 desaparecidos, como varios diputados también lo hicieron. Bueno, y después tenemos a Agustín Rossi, un histórico, padre político de Germán Martínez, que recién hablábamos con él. Exacto. De la provincia de Santa Fe. Durante muchísimos años, conductor del bloque Frente para la Victoria. Durante el periodo de Frente para la Victoria. Después se fue y volvió durante el gobierno de Cambiemos, ¿no? Sí, acá tenemos los años de 2005 a 2013 y de 2017 a 2019, cuando en 2019 también pasó al gobierno de Alberto Fernández en ese momento, ministro de Defensa. Exacto, se dio el cruce entre Agustín Rossi y Petri, justamente, y Luis Petri, respecto a la cuestión de la defensa, y lo vimos ubicado a Rossi muy arriba, ¿no? Estábamos muy acostumbrados de verlo en el medio del hemiciclo, donde está habitualmente las autoridades de los bloques más importantes. Bueno, ahora lo veíamos contra un rinconcito, ya se irán acomodando los diputados también asumiendo sus responsabilidades. Estaba con sus nietitos. Sí, también. Sí. Bueno, y después tenemos los casos de María Graciela Rosa y Jorge Tayana, no los puse dentro de los demás,
porque ellos vuelven al Congreso, pero vuelven a debutar como diputados nacionales porque fueron senadores. Hablamos de Graciela de la Rosa, que es de Formosa, y de Jorge Tayana, que tiene experiencia como legislador, fue legislador porteño. Fue parlamentario en Mercosur y fue senador nacional. Le faltaba para completar el carnet. Diputado. Sí. Encabezó la lista y además de la Rosa viene de la AGN. Sí. Así que estuvo 6 años en ese cargo después de ser senadora nacional. Viene con mucha información sobre la gestión de gastos de la gestión de Alberto Fernández y de Mauricio Macri. Así es. Después tenemos el PRO. Sí. Una de las diputadas que se quedó en el PRO, que hablamos de Alicia Fregonese, fue diputada de 2017 a 2021 y ella compitió en la lista que fue la alianza entre la Libertad Avanza y el gobierno de Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Ella fue segunda en esa lista. Ganó. En esa lista salieron 3 diputados. Uno era Libertad Avanza, otra PRO y otro de la UCR. Así que están distribuidos. Cada uno en un bloque. Cada uno en el bloque del que igual tiene el origen, digamos, bien, ¿no? Sí. Así que ella Por quedó ahora en el están PRO. así. Sí. Después tenemos Provincias Unidas. Vos mencionabas a Gisela Scaglia, justamente vicegobernadora de Santa Fe, que fue diputada de 2013 a 2021, más años, mira. Bien. Después tenemos a Martín Lustó, fue diputado de 2013 a 2016, cuando se fue como embajador de Estados Unidos, y de 2017 a 2019 cuando se fue como senador, es decir, nunca completó un mandato entero como diputado. Y vuelve luego de haber luego de haber obtenido la única banca que ganó Ciudadanos Unidos aquí en Cava. Que estuvo hasta último momento, hasta el recuento definitivo, bueno, en duda a quién le correspondía, si le correspondía un diputado más a la Libertad Avanza o finalmente le correspondía a Martín Lustó, con el recuento definitivo que tiene un pequeño margen de error entre el provisorio y el definitivo, se consolidó su presencia y hoy juró junto a Miriam Bregman porque ambos juraron por la Ciudad de Buenos Aires. Así es, y por la misma fórmula. Porque recordemos que, bueno, es según la fórmula como pasan, juntos o no. Y Exacto. algunos quedan solos también. Bueno, después tenemos a Juan Schiaretti, que lo mencionábamos por la operación cardíaca que tuvo el viernes pasado, no pudo estar presente, así que va a jurar en una próxima sesión cuando esté recuperado. Fue diputado nacional, el ex gobernador de Córdoba de 2001 a 2003 y de 2013 a 2015. Después, en el medio, fue gobernador, digamos, ¿no? Su compañera, su esposa, es senadora actualmente, así que van a tener una presencia importante junto a los otros diputados de Córdoba que forman Provincias Unidas. Así es. Y después tenemos a los del Frente de Izquierda, que acá te puse en realidad los últimos años. Sí. No es que no fueron diputados antes en otros años, lo fueron. Pero como la izquierda tiene lo de la rotación de bancas, era un poco más confuso traerlo. Sí. Así que vamos a poner cuáles fueron los últimos años que estuvieron como diputados. Miriam Bregman de 2021 a 2024, Nicolás del Caño de 2021 a 2025, Romina del Pla de 2021 a 2024. Del Caño y del Pla fueron los 2 primeros diputados en jurar por la provincia de Buenos Aires. Y bueno, ya ahí se alteraron todos los ánimos. Sí. No, ya estaban un poco los cánticos, las hinchadas y el color y toda la efusividad que había dentro del recinto, pero cuando juró la izquierda también hubo una pelea muy fuerte entre Del Caño y Lilia Lemoyne. Sí, Lilia Lemoyne, que se ubica muy cerquita del estrado, muy cerquita de la mesa donde estaban apoyadas las Biblias y la Constitución Nacional, según lo que jurara cada diputado, que es la mesa de los taquígrafos. Está al mismo nivel del hemiciclo porque el estrado del presidente de la Cámara está un poquito más elevado para poder tener una mirada y una visión general de la Cámara. Ahí estaba parado el diputado Cipollini, que oficiaba de autoridad de presidente de la sesión preparatoria, pero los diputados estaban muy cerca y bueno, y se dijeron un par de cosas. Todos juraron por la situación en Palestina, trayéndola. De hecho, el propio Prittorola vino con una bufanda que recrea el pañuelo de la intifada, ¿no? Ahí es donde se generaron los mayores cortocircuitos, ¿no? Sí, ahí fue como Porque Lilia gritaba por Argentina, jurá por tu país. Eso era lo que escuchábamos. Desde arriba de los palcos, que te digo, se escuchaba más a quien lo miraba por TV que a los que estábamos ahí adentro porque en un cuando momento. hay mucha gente, es tan grande el espacio, tan alto, que se genera mucho barullo. La gente además invitada no tiene por qué saber las reglas del Congreso y están muy emocionados, entonces aplauden.
convocan, llaman desde las tribunas a su familiar, a la persona que vinieron a acompañar, así que es todo mucho más barullo, pero se vieron las caras en la transmisión de la interpelación de la propia Lilia Lemoine a los diputados de los diferentes bloques, principalmente de la izquierda. Sí, y bueno, quedó Néstor Pitrola, que él no fue electo en octubre pasado, sino que viene a reemplazar a Cristian Castillo, también por esta política de rotación de bancas que tiene el FIT. Va a completar su mandato Pitrola. Pitrola, la última vez que fue diputado fue de 2015 a 2017, es decir, durante los primeros 2 años del gobierno de Mauricio Macri. Ahora le toca con los 2 últimos años del mandato o primer mandato de Javier Milei. Exactamente, ahí estamos repasando un poco cómo viene el panorama, las caras nuevas, las caras conocidas, los cambios, diputados que pasan a ser senadores, senadores que pasan a ser diputados. Todo esto se va consolidando. Hoy un tema muy importante. Meli, ya agradeciéndote todo el acompañamiento de este programa y las entrevistas que hicimos y toda la información. Una nueva etapa se abre a partir de hoy. El 10 de diciembre se consolida. Nuevo congreso para el próximo periodo. Así es, y acá vamos a estar contando todo por DTV. Exactamente. De esta manera nos despedimos. Hasta mañana 16:30. Sigan con la continuidad informativa de Diputados Televisión. Nos vemos en cualquier momento.